Identidad social. Los yaquis se han caracterizado como un pueblo aguerrido en pro de la defensa de su territorio y el derecho a autogobernarse. A lo largo de la historia, los yaquis han buscado que se respete su identidad, sus formas de vivir, su derecho a la tierra y recursos naturales, pero sus derechos han sido violados todo el tiempo, pues sus territorios y recursos han sido saqueados una y otra vez, y muchos de los yaquis fueron perseguidos y hasta asesinados por el Estado mexicano con intención de desaparecer esas comunidades. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el Estado mexicano hizo un llamado abierto a colonizar los valles del Yaqui y del Mayo, y con base en la ley Lerdo, ignoró los títulos que protegían la posición del pueblo yaqui sobre sus territorios. Ante este llamado a invadir territorios, el pueblo yaqui se alzó en armas y durante varios años se enfrentó a las tropas federales que intentaron exterminarlos. Los yaquis tenían armas viejas y pocas municiones, por lo que esto terminó en un genocidio. Cientos de niños, niñas, hombres y mujeres yaquis fueron capturados y vendidos para trabajar como esclavos en el sureste de México. Este periodo es conocido como la Guerra de Yaquilos Yoemes. Es a través de todas estas movilizaciones de resistencia que los Yoemes adquirieron un fuerte sentido de identidad y sentaron las bases de lo que sería su estructura social y organización comunitaria. Valores. La conservación del territorio es una responsabilidad que asumen todos los miembros de la tribu. Es un mandato que se ha transmitido de generación en generación y que recae con mayor fuerza en las autoridades tradicionales. Cuando los ancianos, o sea, las autoridades tradicionales, toman el mando, también reciben el poder de hablar por quienes no tienen voz. Por ejemplo, los animales, las plantas, las montañas, el río o el mar, es por ellos que trabajan como autoridades. Para la tribu yaqui, la conservación del territorio, con todo lo que en él coexiste, es el centro de su lucha. Proteger la tierra, el agua, la flora y la fauna es asegurar la continuidad de la vida. Los yaquis reconocen e identifican el territorio como el corazón de todo esto. Estructura social. La tribu se organiza alrededor de los 8 pueblos tradicionales. Cada uno representa una unidad política, militar, religiosa y ritual. Existen 5 grupos que conforman la organización político-religiosa, compuesta en primer término por un grupo de autoridades civiles y complementadas por la representación del Consejo de Ancianos a través del pueblo mayor. Las funciones del tipo ceremonial se cumplen mediante una organización jerárquica. Los responsables del cumplimiento del ciclo ritual son los fiesteros, quienes duran un año en el cargo. El grupo de la iglesia o autoridad religiosa es el depositario del conocimiento de la liturgia y el ritual católico. El núcleo de la estructura social Yoeme radica en la familia, pero no precisamente en la familia nuclear, sino en la extensa, aquella que fundamentalmente habita en el solar familiar. Aunque algunos de sus miembros construyen una casa en otro lado, tanto dentro como fuera del poblado, esto se debe a las complejas redes sociales que se forman en el interior de un solar, las cuales se basan en el sistema de parentesco. En este amplio espacio viven 2 o más familias nucleares, salvo en casos excepcionales en donde subsiste una sola. En el solar se encuentran al menos 3 generaciones, los abuelos, los padres y los hijos. Sin embargo, en ocasiones puede haber hasta 4 o 5 generaciones. El solar representa el espacio natural para la vida en familia. En la cotidianidad giran un sinfín de intercambios que pueden ser comunicativos, simbólicos, económicos y materiales. El sistema lingüístico caita se compone de 3 dialectos: mayo, yaqui y tehuaco. El caita pertenece al grupo lingüístico yuto-azteca, que abarca la República Mexicana. Si bien la población yaqui es bilingüe, el idioma caita se habla como lengua materna en los 8 pueblos, rancherías y poblados con préstamo del español y náhuatl. El nombre yaqui, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un grupo indígena y también a su lengua. Dicho nombre es la forma castellanizada de yaqui, que en la propia lengua significa persona que habla fuerte. Los hablantes del yaqui llaman a su lengua Yaqnoqui, que significa lengua yaqui. Los yaquis se identifican a sí mismos como Yoreme, que significa personas. Religión y cosmovisión. La religión y cosmovisión yaqui surge a raíz de la conquista española, adaptando sus creencias nativas a las del catolicismo. Así encontramos la sobreposición de identidad de la Virgen María como Itom Aye, la de Jesucristo como Itom Achai y la permanencia de otras figuras religiosas y otros santos. En el Museo de los Yaquis, Sonora, se explica el origen de la tribu. Uno de ellos es el cielo, en el cual se asevera que el pueblo proviene de las estrellas. Por esta razón se regresará a ellas al morir, y cada una de ellas representa un antepasado que comparte un espacio en el Sol y la Luna. De igual forma, en el mural se distingue la presencia de los Surem. En la mitología yaqui, los Surem son antepasados directos, diminutos, longevos y sabios con la capacidad de comunicarse con los árboles y animales. En el mito se cuenta que los Surem se dividieron entre los que aceptaron ser bautizados por los hombres con cruces y se convirtieron en los yaquis actuales, y los que rechazaron ser bautizados y huyeron por el río, convirtiéndose en animales de tierra o agua. Según su tradición, la segunda predicción del árbol parlante es la llegada de una enorme serpiente que se tragaría a los Surem.
Así que pidieron ayuda a un sabio hechicero para que se convirtiese en un chapulín gigante y que de una patada le cortaría la cabeza a la gran serpiente, convirtiéndose en Tenghue, o Boca Abierta, cerca del pueblo de Las Guasimas, municipio de Empalme. Ceremonias y fiestas rituales yaquis. La cosmovisión yaqui une lo sagrado y la vida cotidiana. Sus ceremonias y fiestas rituales mantienen un equilibrio entre la comunidad, la naturaleza y Dios. Este marco cultural integra figuras místicas, danzas, música, cargos ceremoniales, alimentos que simbolizan el vínculo con el universo. La Huegma y el ciclo ceremonial. La Huegma es una etapa central del calendario ritual yaqui vinculada a la preparación espiritual de la comunidad. Incluye ofrendas, rezos, danzas, participación de múltiples grupos ceremoniales. Durante este año se organiza el orden ritual que guiará las fiestas grandes del año siguiente, especialmente la Cuaresma y la Semana Santa. La transmisión de roles y responsabilidades que se asegura para la continuidad de la tradición. La Cuaresma yaqui. Los champecas son personajes fundamentales en el ciclo cuaresmal yaqui. Representan las fuerzas del desorden y el pecado que deben de ser controladas y finalmente vencidas. Portan máscaras de madera y cuero, atuendos específicos y un estandarte rojo con una cruz amarilla. Las fiestas patronales constituyen el eje social y religioso de los pueblos yaquis. Cada celebración combina danzas, especialmente la del venado y páscola, música, rezos, procesiones y una estética organización ritual. Cambios históricos. Antes todas las fiestas eran profundas expresiones rituales, con música, vestimenta nativa, danza y estructuras ancestrales rígidas. Ahora se presenta una mezcla de prácticas mestizas de la cultura española, fotografías, música moderna y ropa contemporánea, pero sin perder la esencia ceremonial. Esta adaptación permite que la cultura yaqui permanezca viva en el tiempo. Vestimenta de la danza del venado. El danzante siempre lleva una cabeza de venado sobre su cabeza. Los yoremes la llaman mozacoba. En cada cornamenta lleva un listón rojo. Las dos astas se bifurcan siempre en dos para cubrir y sacralizar los puntos cardinales, normalmente adornadas con flores. En el cuello a menudo lleva un collar de cuencas blancas y elementos de concha nácar que se confunden con un rosario representando el sol, la luna y la cruz cristiana. En su honor luce desnudo su torso simbolizando la vulnerabilidad del venado. Cubre su parte baja con un calzón o pantalón tradicionalmente de manta. En las manos lleva una especie de sonaja creada con ayales, fruta de árbol del mismo nombre. Desde las rodillas hasta los tobillos, los clásicos tanabaris, largos cordones creados con capullos secos de mariposa a los cuales se introducen piedritas de río que hacen un ruido parecido a las sonajas de las manos para darle una sensación de ligereza. Y por último, siempre lleva los pies usualmente descalzos. El significado de esta danza es porque el yaqui y el mayo, pueblos yoremes, dividen la realidad en distintos mundos circundantes, suponiendo que el mundo humano es el centro, el mundo del monte, o sea, Huya Ania, y el mundo de la flor, Segua Ania, lo circundan. De estos dos viene el venado. En el agreste monte del noroeste mexicano es común ver a los venados consumiendo el suelo, flores de algunos árboles, mientras que otras recién desprendidas de la fronda caen sobre sus cornamentas. Región y ubicación. En el pasado, el pueblo yaqui ocupaba tradicionalmente una larga franja costera y de bahía al sureste del estado de Sonora. Los municipios donde se ubica actualmente son Guaymas, Bacúm, Cajeme y Epalme. El conjunto del territorio comprende tres áreas diferenciadas: el área serrana, la Sierra del Bacatete, una zona costera que abarca los poblados vecinos de Guasimas y Bahía de Lobos, y el valle, en donde se localizan las tierras irrigadas. Durante el Porfiriato, miles de yaquis fueron vendidos como esclavos y deportados a Yucatán y a Quintana Roo. Los que lograron huir se refugiaron en Arizona, donde actualmente residen 8.000 habitantes y son reconocidos por el gobierno estadounidense. Durante la Revolución, los yaquis participaron con la promesa de que su territorio sería devuelto, pero Obregón no cumplió, y surgieron nuevos levantamientos hasta 1929. En 1937, con Lázaro Cárdenas, se reconocieron 485.235 hectáreas como territorio exhaustivo, aunque se perdieron dos pueblos tradicionales, Cocorit y Bacó. Para mantener los ocho pueblos originales se crearon Loma de Huachmichul y Loma de Bacum. La construcción de las presas de la Angostura en 1941 y Ovichik en 1945 redujo drásticamente el acceso al agua,
provocando migración yaqui hacia las ciudades, problema mitigado después de los canales. Las nuevas vías de comunicación, créditos y relaciones ganaderas han integrado económicamente a los yaquis en la sociedad nacional, generando dependencia económica, aunque ha logrado mantener importante autonomía política pese a la presión de productores no indígenas en la región.